Damos inicio al primer panel de esta conferencia virtual Descarbonizando el transporte en tiempos de una crisis global sin precedentes, en el marco del proyecto de descarbonización del transporte en economías emergentes en Argentina, del Foro Internacional de Transportes. Este panel se titula Descarbonización del transporte y recuperación económica y resiliencia. Antes de introducir a los panelistas, solo quiero comentarles algunas funciones para aquellos que se estén incorporando a la conferencia en este momento. La sesión cuenta con interpretación simultánea, tanto al inglés, al español como al portugués. Para ello deben seleccionar el idioma de preferencia en el botón de su panel o menú de Zoom, que tiene un pequeño globo. Tengan en cuenta que es necesario que no silencien el audio original, ya que de lo contrario no podrán escuchar a los oradores cuando hablen en el mismo idioma de su preferencia. Además, tendrán disponible dos funciones en relación a el chat, en el que podrán recibir mensajes de parte de esta organización con información o links de interés. Y asimismo está la función disponible de Q&A para realizar preguntas y comentarios que serán recogidos para el segmento de intercambio una vez que los panelistas hayan realizado sus presentaciones. Esta sesión, al igual que todas las sesiones abiertas de esta conferencia, serán grabadas y los videos serán publicados en ambos idiomas, inglés y español, en la página web de la conferencia. Las presentaciones de oradores también serán compartidas, así como un resumen de lo discutido de cada sesión. Para quienes no tuvieron la oportunidad de presenciar la apertura, mi nombre es Carolina Chantril, soy quien moderará este panel, soy coordinadora del equipo y cartera de trabajo de movilidad sostenible de la Asociación Sustentar y del grupo de trabajo de Let's Slack. Conformarán este panel Néstor Roa, jefe de la División de Transporte del Banco Interamericano de Desarrollo, Gonzalo Muñoz, que es champion o campeón chileno de alto nivel de la Convención Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático, Jean Paul Rodríguez, experto internacional y académico de la Universidad de Hofstra, y José Barbero, decano del Instituto de Transporte de la Universidad Nacional de San Martín, Argentina. En nombre de la organización de esta conferencia les damos la bienvenida y agradecemos su dedicación para participar de esta sesión. A modo de introducción, antes de darles la palabra a ustedes, quería comentar brevemente que, como la mayoría sabrá, en esta conferencia el sector de transporte es el responsable por el 23% de las emisiones totales de dióxido de carbono relacionados a la energía. Esto lo mencionaban las autoridades al inicio de esta conferencia. Así también, según algunos informes recientes de Slowcat, se advierte que el segmento de cargas había aumentado sus emisiones alrededor de un 75% entre el 2000 y el 2015, y se espera que ese segmento continúe, salvo la incertidumbre que genera un poco el impacto de la pandemia. Los oradores han remarcado al inicio, en la apertura de esta conferencia, la importancia que tiene el transporte, tanto en aspectos de la propagación de la enfermedad como en el aprovisionamiento de bienes básicos, alimentos, insumos médicos y en la movilidad de los empleados de servicios esenciales, así como para mantener viva una actividad económica mínima. Y mientras a la vez se están fortaleciendo, y esto lo mencionaron también, tendencias crecientes en lo que es el comercio virtual. Este panel se va a enfocar en responder las siguientes preguntas. ¿Cómo se puede adoptar políticas de descarbonización del transporte en este periodo de crisis severa? ¿Cómo se puede combinar la descarbonización del transporte, la recuperación económica y la construcción de resiliencia de los sistemas de transporte, así como de nuestras economías? Y a corto y mediano plazo, ¿cuáles son y cuáles serán los mayores desafíos y oportunidades para abordar conjuntamente la mitigación del cambio climático y el desarrollo económico sostenible? Estos son tan solo interrogantes que pueden ser planteados al respecto de este tema, pero que esperamos puedan enriquecer el intercambio de ideas y conocimiento para poder justamente fortalecer políticas públicas del sector y dinamizarlas para una implementación rápida y efectiva.
Sin más, voy a dar introducción al primer orador. Voy a presentar a Néstor Roa, como decía, es jefe de División de Transporte del Banco Interamericano de Desarrollo, o BID. Néstor ha trabajado en el BID desde el 2001, anteriormente coordinó la actividad operativa de la División de Transporte de México, América Central y el Caribe, como jefe de equipo y miembro de equipo para varios proyectos de transporte, energía y telecomunicaciones. Tuvo una exitosa carrera en el sector público colombiano, donde, entre otras posiciones, fue director y comisionado de la Comisión de Regulación de Comunicaciones. Cuenta con una maestría de gestión en la tecnología de la Escuela de Negocios Sloan del Instituto Tecnológico de Massachusetts, MIT, una maestría en Ingeniería de Transporte de Virginia Tech y una licenciatura en Ingeniería Civil de la Universidad Javeriana de Bogotá, Colombia. Néstor, el micrófono y pantalla son tuyos, adelante y bienvenido. Muchas gracias, Carolina. Solo quiero verificar que me escuchan bien. Sí, claro, gracias. Gracias. Bueno, y es un placer para mí estar en este evento. Muchas gracias a ITF. Un agradecimiento a ti, Carolina, por la moderación, y a mis colegas de panel, Gonzalo, Jean-Paul y José, con quienes sin duda compartiremos experiencias muy importantes de lo que hemos todos venido viviendo. Yo voy a tratar de compartir mi pantalla, a ver si soy exitoso. Ok, ahí parece que estaríamos compartiendo, ¿verdad? Así es. Bueno, perfecto. Entonces, sin más, yo creo que para hablar un poco del marco de recuperación económica y resiliencia hacia adelante, es clave centrarnos un poco en cómo ha sido la evolución de este proceso, que los días parecen semanas, como decían al principio, y las semanas parecen meses, pero en realidad es muy poco tiempo, y yo creo que vale la pena hacer un marco general de cómo hemos venido recorriendo esta emergencia, ¿no? Lo primero, que nosotros llamamos la fase 1, y esto es muy desde la perspectiva del Banco Interamericano de Desarrollo, es lo que nosotros llamaríamos la respuesta inmediata a la emergencia, ¿no? Desde que se reportó el primer caso, todos empezamos a prepararnos rápidamente. En el sector hubo declaración de estados de emergencia, cierres de fronteras, suspensión de vuelos internacionales y del transporte público, autoaislamiento en algunos casos obligatorio, en otros casos voluntario, incluso enforcement muy importante con cuarentenas, toques de queda. Y ese fue como la primera etapa que vivimos, ¿no? Aquí fue muy importante asegurar la continuidad de los servicios de transporte de carga, particularmente para las materiales esenciales, para los materiales médicos, a la vez que se aseguraba el servicio, ¿no? En la fase 2, que empieza más adelante, es donde empezamos un poco a ver cómo mitigamos las disrupciones que se dieron de manera generalizada en las cadenas de suministro. Acá la recuperación de transportes de los sistemas de transporte de carga. En el caso particular del banco, nosotros somos financiadores importantes de la infraestructura de transporte interurbano y urbano. Fue muy importante todo este proceso de adopción de protocolos de bioseguridad para la continuidad de las obras. Apoyamos mucho nosotros mediante eventos como este en compartir rápidamente las ideas y los problemas que los países iban enfrentando. Y lo que se buscaba también era dar prioridad a la seguridad alimentaria y al acceso de capital de trabajo. Y luego, que es un poco lo que estamos empezando, hay un solapamiento entre esta etapa de mitigación que durará un tiempo, nosotros creemos por lo menos hasta que se llegue a la estabilidad sanitaria, bien sea porque se puede hacer prevención o existe una vacuna. Como todos sabemos, estamos hablando de horizontes de todavía de pronto de hasta un año o algo más, dependiendo del escenario que uno mire. Hacia adelante vamos a tener que convivir y mitigar los impactos del COVID, ¿no? Y creo que ahí es donde nos podemos actuar de manera más importante nosotros hacia adelante. Entonces,
Ese es el contexto, un contexto cronológico de apenas un poco menos de un semestre, donde se está planteando el futuro de varios años adelante, ¿no? Y así lo estamos viendo nosotros en el banco en términos de nuestra actividad de diálogo sectorial y de financiamiento, ¿no? ¿Qué fue lo que ocurrió? Y creo que se ha hablado en el panel de apertura del evento. Ha habido un shock de oferta y demanda muy, muy pronunciado, que ha tomado en términos de nuestro sector un protagonismo muy importante. Ha estado en los titulares de los diarios de todo el mundo, de todos los países, de todas las ciudades. Hay un shock de demanda, como mencionaba antes, de productos esenciales, cosas tan básicas como el papel sanitario, productos de limpieza, alcohol, mascarillas, termómetros, como la continuidad de suministro de alimentos y otros que se necesitaban, ¿no? De manera simultánea, se dio un shock de oferta en las cadenas globales de suministro. Hubo cierres de fábricas, nodos de cadenas de suministro globales. Hubo disminución en las operaciones portuarias y aeroportuarias y el sector férreo, y se produjeron bloqueos incluso al suministro de insumos para el sector industrial, y creo que un caso paradigmático en la región de Latinoamérica y el Caribe ha sido el tema de la industria automotriz, que es una cadena global que ha sufrido mucho. Entonces, eso fue lo que ocurrió de manera más específica en el sector de transporte, como nosotros lo vemos hacia adelante. ¿Y qué es lo que estamos viendo hacia adelante? Entonces, lo primero hay un desafío de liquidez en el sector, en el subsector de transporte de carga, que es más amplio, y esto es importante entenderlo. Cuando hablamos del transporte de carga, no es solo un problema de liquidez del subsistema o el modo de transporte de carga, también del de pasajeros, y de hecho de toda la industria, ¿no? De toda la industria, y particularmente en América Latina, donde la mayor composición del tejido productivo se basa en microempresas y pequeñas y medianas empresas, ¿no? Un ejercicio de microsimulación que realizamos en el banco para estimar la solvencia de las empresas de transporte, específicamente de carga, considerando 3 escenarios de disminución de ventas, ¿no? 20, 40 y 60%, y asumiendo que se tomaban medidas similares de rescate y de apoyo como las que se tomaron en Europa. Se aplazarían pagos de impuestos por un año, facilitar el financiamiento de las empresas a tasa de interés cero, y ver si esto era suficiente para reducir por lo menos el impacto inmediato del COVID. Con estas políticas en marcha, nosotros lo que vimos es que cerca de un 60% de las empresas de la región podrían seguir operando durante los primeros 5 meses, desde que se inició la pandemia, sin tener que despedir a personal. Una de cada 2 empresas lo podría hacer en un escenario moderado, mientras que el 40% apenas resistiría un choque más acentuado. En particular, estas políticas amortiguarían el impacto en las microempresas, dado que 3 de 4 de ellas saldrían del mercado de las que corresponden a este. Entonces tenemos un desafío de liquidez en las empresas y en el sistema, un sistema que en muchos países se caracteriza por una participación muy importante del sector informal, al cual es difícil llegar por parte del gobierno por los mecanismos tradicionales, ¿no? Entonces, tenemos la secuencia que estaba comentando de la crisis hasta el día de hoy, lo que viene hacia adelante por el próximo año y medio y un impacto más largo que nosotros vemos en 5 años. Y luego algunas oportunidades de este gran reto que estamos observando, ¿no? Y es las mejoras que se han dado en contaminación, y lo mencionaban la ministra y el ministro y varios de los participantes en el panel de instalación. Tuvimos básicamente un experimento natural, donde en la ciudad de Buenos Aires solo el dióxido de nitrógeno, como referencia, si lo tomamos como referencia, la presencia de gases se redujo hasta en un 50% en las primeras semanas del confinamiento, según datos oficiales. O sea, estamos observando en varias ciudades, y esto lo podemos ver de manera repetida en diferentes instancias, unos beneficios ambientales inmediatos y temporales, pero importante entender que estos beneficios no van a reemplazar las acciones sobre las que estamos ya
comprometidos y que eran urgentes previo a la pandemia, y eso es muy importante. Pero sí es una demostración de lo que se puede lograr. Pero como digo, no nos podemos descuidar, ¿no? La recesión del 2008, las emisiones mundiales de CO2 se redujeron solamente en un 1%, y luego volvieron a aumentar de manera incluso más acelerada, precisamente por los estímulos de los planes de reactivación económica que se dieron en el mundo y en los países, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer, ¿no? Para conjugar de manera paralela el tema de carbonización y reactivación económica? Lo primero es usar los estímulos económicos para apoyar un cambio que aborde la actual emergencia climática, ¿no? O sea, todos los apoyos de recuperación deberían estar orientados hacia que el nuevo normal sea mucho más sostenible, ¿no? Y esta es una oportunidad para estimular la innovación, atender fallas de mercado que ya existen, e introducir eficiencias en los sistemas logísticos para mejorar la calidad de los servicios, ¿no? Y de esta manera reducir las emisiones. El nuevo rol de la política pública debe estar enfocado desde la cadena de suministro para entender mejor el sector, particularmente temas muy peculiares en América Latina y el Caribe, como el tema de la informalidad que mencionaba más adelante. Hacer énfasis en la regulación técnica es clave en los programas de renovación de flota que se vayan realizando, y en un contexto fiscal complejo que tienen todos los países, necesidades de liquidez que el sector público observan, se requieren nuevos esquemas de colaboración público-privada. Va a haber muy pocos recursos públicos disponibles en general para cualquier tipo de inversión, entonces se tiene que apalancar y aprovechar para traer y aprovechar esa liquidez que sí existe en el sector privado hoy día, pero que no se puede canalizar por la problemática de riesgos que tienen. Y ya tratando de terminar, porque el tiempo está llegando, yo creo que tenemos que aprovechar y apalancar también el tema de tecnología, ¿no? Se han mencionado varios temas hoy, no voy a profundizar mucho sobre ellos, pero vehículos cero emisiones, movilidad eléctrica y aplicaciones de tecnología como puede ser la inteligencia artificial para optimizar la calidad de los servicios, son elementos claves que tenemos que tratar de aprovechar mientras nos aproximamos a este proceso de recuperación más sostenible. El banco como tal, y ya empezando a cerrar, está muy enfocado en tratar de apoyar este proceso y este proceso súper rápido de atención a la crisis que se ha requerido. Lo primero ha sido proveyendo recursos financieros y técnicos a disposición de los países miembros y de empresas. Estamos buscando también apoyar otras áreas de respuesta usando temas de recursos incluso asignados al transporte, como pueden ser reasignación de recursos que iba para construcción de carreteras, se reasignaron hacia la recuperación de hospitales y adaptación de hospitales nuevos para atender el pico. Hemos apoyado con liquidez también las redes de seguridad para las poblaciones vulnerables, trabajadores en el sector informal en particular. Creo que por ahí le llegamos de manera muy importante a los trabajadores del sector transporte, de ese segmento informal que he venido mencionando. También ha habido acciones de defensa del tejido productivo y empleo mediante financiamiento y garantías de liquidez que se han canalizado a través de los sectores financieros de los países y se están canalizando en este momento para las cadenas de suministro más estratégicas. Y lo mismo por el lado de los gobiernos, ¿no? Políticas fiscales para aliviar los impactos económicos que se han venido observando. El banco también ha estado maximizando el uso de estos instrumentos con los países. Y eso es como la primera etapa, eso está en marcha, con eso quedó prácticamente comprometido los recursos del banco del 2020. Ahora se está trabajando en 2021, 2022, donde lo que nosotros vemos hacia adelante es que se requiere aún más liquidez, pero se tiene que empezar a buscar esa nueva recuperación y aprovechar esos pocos recursos que se pueden dirigir a la inversión
para que esta inversión sea más sostenible y más focalizado con una agenda estimulando o apoyando agendas proactivas de crecimiento sostenible, con énfasis particularmente en temas como infraestructura sostenible, lo que sea mantenimiento de infraestructuras críticas, mantenimiento de empresas fundamentales para el sector, pero también apoyo específico a cadenas productivas como pueden ser aquellas que aseguran o permiten dar la seguridad alimentaria que requieren nuestros países. Esas son las tareas pendientes. Nosotros vemos muchos retos hacia adelante, pero también creemos que es una oportunidad y no es fácil aprovechar la oportunidad porque a diferencia de lo que teníamos antes de la pandemia, hoy día lo que tenemos es muchos menos recursos financieros. Pero creo que se puede aprovechar esa oportunidad de escasez, si se quiere, para focalizar más esos recursos financieros hacia actividades de inversión y política pública que sean mucho más sostenibles. Gracias. Yo lo dejaría por ahí. Carolina, adelante. Muchas gracias, Néstor, por tu presentación. Creo que es muy importante lo que resaltás sobre la necesidad de proveer mayor liquidez a los sistemas de transporte, o pensando en todos los actores de ese sector en la región, en un momento en el, como bien justo a lo último mencionabas, la disminución que hay en la disponibilidad justamente de recursos financieros. Creo que este es desde el punto de vista de la sostenibilidad, va a ser un punto clave en entender cómo alinear justamente los incentivos, los apoyos y las políticas que se vayan a desarrollar en la región en los próximos meses y probablemente en los próximos años. También creo que, bueno, mencionabas un poco más hacia el inicio el tema de las etapas que esto está teniendo y cómo va a haber en realidad un solapamiento entre esta primera gran fase o etapa de atender y mitigar y responder un poco a la emergencia en sí, tratar de curar y prevenir al mismo tiempo, cuando en una próxima etapa vamos a tener que abordar, una vez que haya una cura o una vacuna, poder trabajar sobre la recuperación y la mitigación de los impactos que esto está teniendo en nuestras economías. Sin más, quiero recordarle a la audiencia que tienen disponible el botón de Q&A para poder hacer preguntas a los panelistas, que las vamos a estar leyendo sobre el final de las presentaciones. También pueden hacerlo utilizando los hashtags de descarbonización Transporte Argentina en Twitter y en LinkedIn en el grupo de la conferencia también. Descarbonizing Transport Argentina es también el grupo que tienen disponible para eso. Voy a continuar a presentar al siguiente panelista que nos acompaña, es Jean-Paul Rodrigue. Él es un experto académico y profesor de la Universidad de Hofstra de los Estados Unidos. Ha sido profesor de dicha universidad desde 1999. Entre otras posiciones, el doctor Rodrigue ha sido parte del Consejo de Agenda Global sobre Futuro de Manufactura del Foro Económico Mundial entre 2011 y 2016. En 2019 recibió el premio Edward L. Ullman por sus contribuciones a la geografía de transportes para la Asociación Americana de Geógrafos. También ha publicado ampliamente en temas que incluyen sistemas de transporte marítimo, logística, cadenas de suministros globales y corredores de transportes. Ha sido autor de 6 libros, 32 capítulos, 50 artículos arbitrados. El doctor Rodrigue recibió su doctorado de Geografía en Transportes de la Universidad de Montreal en 1994. Así que, Jean-Paul, te cedo la palabra a ti. Bienvenido para esta conferencia. Thank you for the introduction. So allow me, first of all, to... Muchas gracias por la presentación. Quisiera agradecer a ITF por invitarme a esta conferencia. Ahora compartiré mi pantalla y espero que todo funcione perfectamente. Muy bien. Comencemos.
En mi breve presentación me voy a enfocar en los desafíos que estamos enfrentando en términos de comercio internacional y el sector de logística. Es una situación de mitigación y voy a brindar alguna evidencia y datos y algunas sutilezas y cuestiones divergentes. Esta pandemia no es un evento único, sino es una sucesión de fases y eventos que están caracterizadas por diferentes golpes en la cadena de suministro, en suministros en general, después en diferentes economías y requiere adaptaciones y estrategias de mitigación y estamos entrando en una fase bastante perturbadora de divergencia, es decir, hay lugares donde no se están pasando a una situación post-COVID y hay otras partes del mundo, en los Estados Unidos, partes de Estados Unidos y en economías en desarrollo, que están enfrentándose un reimpacto o el impacto completo de la pandemia. Así que es un mundo bipolar en términos de lugares que están mitigando la situación más o menos efectivamente y otros que están luchando para poder abordar la situación. No es muy conducente al comercio internacional, va a generar muchos problemas, va a ser muy difícil para ver cuáles van a ser el nivel de consecuencias. Así que los números son bastante claros, los indicadores implican una replicación de una crisis financiera, tiene esa escala. Eso es lo que hemos tenido hasta ahora, con una gran diferencia que es el shock externo, que no tiene que ver con el sistema en sí. Si uno ve este gráfico, la recuperación debe ser bastante rápida porque lo que quiero decir es que el shock externo ha sido una variedad de impactos que han sido internalizados. Uno fue la financiero, la demanda, la mano de obra. Así que esto va a ser muy claro a nivel comercio internacional, que va a ser un proceso deflacionario. Vamos a ver una crisis profunda. Así que yo observo 4 desafíos. La crisis no es nada nuevo. Es simplemente que destaca cuáles son las partes fundamentales. Todo ocurre al mismo tiempo y ese es el problema. En la crisis financiera de hace 10 años expuso los problemas financieros, pero ahora está todo con un gran estrés. Así que va a generar un reequilibrio de las cadenas de suministro. El tema de la resiliencia es muy importante. ¿Qué tipo de cadena de suministro resiliente podemos desarrollar? La relocación de la actividad económica, especialmente en algunos sectores, el sector farmacéutico, tenemos lecciones muy duras que aprender. La eficiencia no necesariamente es resiliencia, así que esto es algo que debemos abordar. La tercera parte es muy confusa. Ahora vemos una recategorización de los precios de los commodities y esto genera mucho de lo que yo llamaría una confusión, porque lo que solía ser abundante, hay faltante, y lo que hay faltante ahora ahora hay abundancia. Eso genera mucha confusión. Esto es la gran reconfiguración. Estamos alcanzando el pico de la globalización y vamos a ver una involución de estos procesos. Así que voy a pasar rápidamente a lo siguiente. Todos sabemos que la cadena de suministros generaba la optimización o por ejemplo, la mano de obra. Pero ahora con la automatización y la pandemia va a forzar un refuerzo y una maximización.
y no una minimización. Esto significa una manufactura y un proceso de reubicación de la manufactura. No hay que minimizar el poder de los clústeres industriales. Se necesita separarlos. China tiene muchos clústeres de fabricación y no pueden ser separados muy rápidamente. Así que este es un aspecto. Otro es la variedad de shocks o golpes que ha sufrido el sistema de suministros, de distribución, de dimensión. Por ejemplo, con respecto a las órdenes no era un problema. Los problemas son los patrones desde un punto de vista consumación. Es decir, que el suplemento por ejemplo, para los restaurantes, no se adaptaba a los consumidores, así que se requiere una adaptación masiva. Algo que no funciona bien para la descarbonización es la descarbonización, que puede ser la víctima de su propio éxito. Y ahora el precio, incluyendo el petróleo, es muy bajo y los activos financieros son escasos. Así que empujar a una agenda de descarbonización podría ser muy difícil por la competitividad de las tecnologías que van a ser erosionadas. Cuanto más menos competitiva se puede hacer la descarbonización con estas tecnologías, con lo cual hay que tenerlo en cuenta. Porque si ¿por qué voy a tener una nueva flota si hay energía que es disponible más económica? Entonces, es una situación de alto riesgo. Así que yo diría buena suerte con eso. Pasando a lo siguiente. Esto es lo que yo llamo la reconfiguración de la economía. En términos de mano de obra, vemos en todos los bordes, en todas las fronteras, ¿a quién vamos a reevaluar la necesidad de mano de obra? ¿Cuál es el más productivo? ¿Cuál es el mejor para mi empresa? No necesitaba tanta mano de obra, me daba cuenta. Y quizás alguno de los trabajos puede ser subcontratado, tercerizado. Así que esto es algo que hay que tener en cuenta. Y otro son los efectos cascadas. Cuando la gente no paga y hay un corte en la cadena de pagos, bueno, esto significa que alguien no va a recibir el dinero. Y eso genera un efecto cascada que empezamos a observar. Y vamos a ver un default en bienes raíces, en fabricación, en minoristas. Esto va a generar muchas empresas que van a tener que decidir que no van a tener liquidez suficiente para la reapertura. Así que esto es algo a tener en cuenta. Y las economías del sector de servicios van a ser las más vulnerables. Es una paradoja. Todo lo que tenga que ver con transacciones con seres humanos ha sido muy vulnerado. ¿Y cuál es el efecto escala? ¿Hasta qué punto las empresas van a ser más vulnerables que las empresas más grandes? Así que esto es algo que no estamos viendo, así que vamos a ver qué es lo que sucede, cómo se reacomoda. El sector minorista ha comprometido la parte de transporte, la parte de la industria turística, ha desaparecido durante mucho tiempo. Así que va a pasar mucho tiempo hasta que podamos recrear todos estos sectores. Y por último, esto involucra un sustituto. El e-commerce está detrás de todo esto. Y estos han podido funcionar con una estructura y va a crear un surgimiento de la automatización y va a tener un gran impacto en la economía global. Y esto es mi última diapositiva. Estamos alcanzando el pico de la globalización. En un concepto post-COVID, todos los acuerdos internacionales de comercio están sujetos a renegociación.
y ya van a tomar una actitud quizás proteccionista. Y vamos a crear un mundo sin fronteras, lo cual está bien, pero con una pandemia las fronteras sí importan y nos estamos dando cuenta que sí, la migración global también. Todo esto genera mucha desconfianza en las instituciones internacionales en los próximos años. Obviamente, en términos de producción, va a haber una emergencia de automatización y la cadena de suplementos de suministros va a estar afectada. El transporte, va a haber una baja en la parte de transporte internacional, cross-fronterizos, en todas las fronteras. Esto va a ser mitigado por el comercio online. Y por último, todo esto es muy deflacionario. La deflación va a continuar en los próximos tiempos y un recálculo de precios y una reevaluación de lo que es un complemento de la economía del sector servicios, manufactura, todo va a ser reevaluado. Y con esto es todo lo que tengo por el momento. Y estoy abierto a preguntas y a discusiones que van a ser bastante controversiales seguramente con respecto a la descarbonización. Muchas gracias. Muchas gracias, Jean-Paul, por tu presentación. Creo que se alinea mucho lo que tú decías sobre el impacto que tiene en cascada en la pandemia. Es como una cascada inversa que va impactando desde la demanda y las restricciones que hay a los flujos de bienes y de pasajeros. Que esto está muy relacionado con lo que mencionaba antes también Néstor sobre que la cesación de pagos termina influyendo en la liquidez de las empresas y por lo tanto pone una presión mayor sobre poder mantener a flote estos sistemas, ¿no? Creo que es muy importante y habrá un desafío enorme y habrá una oportunidad para repensar, pero creo que hay una necesidad importante, por lo menos en la región de Latinoamérica, de apoyar estos cambios y estos caminos de reconsiderar y rebalancear los sistemas en una manera que permiten, de manera inclusiva, mantener la economía andando, ¿no? Voy a continuar presentando ahora a Gonzalo Muñoz. Él es, como decía antes, el champion o campeón chileno de alto nivel para la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Gonzalo ha sido nominado por la presidencia chilena como en este rol de campeón para el 25ª Conferencia de las Partes, o la COP25. En su cargo se moviliza la acción en pro del clima de actores no estatales alrededor del mundo, así como aconseja la presidencia de la COP. Entre otros proyectos, cofundó y dirigió Triciclos, una empresa latinoamericana más reconocida en economía circular y reciclaje, y hoy es miembro del Comité Nacional Consultivo de Agua, Hidrógeno Verde y Economía Circular de Chile. Gonzalo, te cedo la palabra, bienvenido a la conferencia y muchas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias, Carolina. Voy a compartir mi... I believe I need John Paul to stop sharing, so I can start. Jean Paul, si deja de compartir pantalla, voy a poder compartir la mía. Voy a compartir mi pantalla. Voy a hacer la presentación en castellano. Me siento más cómodo en eso, entendiendo que hoy hay traducción simultánea, pero muchas de las láminas están en inglés, como que también sirven para el público angloparlante. Muchas gracias, Carolina, por esta invitación. Creo que es tremendamente valioso el tener la posibilidad de aterrizar en lo que se refiere a la Agenda Global de Acción Climática, temas que ya fueron debidamente tocados por Néstor y por Jean Paul, pero que en mi caso se refiere fundamentalmente al rol que le compete a las empresas y a los gobiernos subnacionales. En ese sentido, me gustaría empezar por hacer ciertas referencias a cómo estábamos antes de
el periodo del COVID para después ir aterrizando a qué es lo que tenemos que hacer ahora que estamos en el COVID, ¿no? Y voy a hacer algo muy concreto como referirme a las recomendaciones que hizo el equipo de científicos que trabajaron en el contexto de la COP en torno a movilidad, por supuesto, al entorno de las ciudades. Este equipo, por supuesto, me imagino que para todos es lo evidente, ya tenía totalmente ancladas las propuestas en torno a la pirámide invertida, en torno a la lógica de cambiar, evitar y mejorar como marco referencial de la lógica de transporte en la ciudad. O sea, ya veníamos con un empuje que nos estaba mostrando que debíamos enfrentar un mundo en el cual, desde luego, el transporte activo representa como una oportunidad fundamental para el desarrollo de nuestras ciudades. Esto tiene que ver mucho también con cómo nosotros diseñamos y desarrollamos modelos en torno a las ciudades para no solo reducir las emisiones del transporte, sino también para un mejor uso del territorio. Por supuesto, estamos hablando de impuesto al carbono como algo importante, la movilidad sustentable, la planificación urbana como una lógica clave sobre la cual debemos desarrollar toda esta conversación. La motorización, el transporte público y no motorizado en el desarrollo de planes de mejora en las ciudades, mejores mecanismos y infraestructuras para el funcionamiento, la operación y el financiamiento de transporte público, todo lo que tiene que ver incluso con los transportes más cortos. Y voy pasando rápido porque tampoco quiero detenerme en temas que desde luego son importantes, pero son muy amplios de repente para poder tocarlos en profundidad en esta sesión. Quiero verlos de forma genérica. Las nuevas tecnologías, por supuesto, las flotas de bajas emisiones. Pero déjenme detenerme un momento acá porque al final mucho de lo que estamos hablando tiene que ver con mejorar nuestros modelos de gobernanzas locales. En muchas ciudades en Latinoamérica y en el mundo nos encontramos con el desafío de tener un plan territorial mejor diseñado desde el inicio, que promueva la sustentabilidad y al mismo tiempo que reduzca las inequidades. Y eso viniendo además desde Chile, desde la dificultad que hemos vivido, como algunos otros países también de la región, en materia de una crisis social que nace en muchos ámbitos de lo mal que han estado planificadas nuestras ciudades. Es algo que creemos que debiera estar presente en este momento en que el COVID en muchos casos también viene a mostrarnos aún más cómo se manifiestan esas inequidades y por otro lado nos ofrece una oportunidad patente a través de los planes de recuperación. ¿Cuánto, por lo tanto, de los planes de recuperación podemos poner en materia de promover sustentabilidad urbana y en resolver inequidades? Si nos vamos directamente a temas de transporte, por supuesto sabemos que el mundo pre-COVID era un mundo de espacios crowded, ¿no? Espacios donde la gente se aglomeraba en el transporte y sabemos por lo tanto que esa lógica que teníamos de transportarnos en grandes aglomeraciones es algo que definitivamente no podemos continuar, por lo menos durante un tiempo y quizás para siempre, y por lo tanto este desafío de cómo respetar la distancia social en el transporte público, para todos quienes estamos acá, pasa a ser uno de los grandes elementos fundamentales. Eso implica resolver un porcentaje importante que además se expresan en determinados PIC, ¿no? Entonces, no es solo qué hago con este exceso de demanda sobre el sistema, sino que también cómo hago para trabajar sobre la misma lógica en que hemos trabajado como sociedad en materia del COVID, en cuanto a aplanar ciertas curvas, a disminuir esos picos. Entonces, ¿cómo vamos a hacer para manejar esos viajes que ya no entran en los buses y en los trenes? ¿Podemos incrementar la oferta o si eso no es suficiente, qué van a hacer esos pasajeros? ¿Será que no van a viajar? ¿Será que van a potencialmente cambiar las horas? ¿Cuánto pueden hacer los empleadores fundamentalmente o los colegios, las universidades, los espacios de destino para modificar y ayudar a aplanar esa curva de transporte? Lo que tenemos que evitar a toda costa es que esos viajes se nos vayan a los vehículos particulares, porque eso sería realmente un drama en una serie de dimensiones. Estamos viendo, por supuesto, cómo la combinación
de la bicicleta con el transporte público se está presentando como una gran oportunidad que no solo tiene que ver con cambiar rápidamente o acelerar procesos necesarios de cambio de hábitos en materia de transporte, sino que también como una extraordinaria oportunidad de implementación y uso de los planes de recuperación, toda vez que además en muchos casos, como lo de las ciclovías, son oportunidades de generación de empleo y oportunidad de cambio de infraestructura que se puede testear rápido, ¿no? Yo creo que aquí entra la lógica del failing fast. Y por supuesto, en esa misma lógica, el poder proponer soluciones como lo que está proponiendo la alcaldesa Hidalgo de ciudades de 15 minutos y ver cuánto podemos reorganizar las ciudades para favorecer el que un modelo de transporte como el de la bicicleta y la caminata funcionen, creemos que es fundamental. Entonces, de alguna forma hoy estamos también necesariamente desde la agenda de los Champions, buscando el mostrar cómo tenemos una oportunidad única para devolverle espacio a los medios sustentables de transporte, un espacio que durante el último siglo le hemos estado dando al vehículo particular. Aquí tenemos una lámina muy simple, digamos, de cómo un espacio vial puede cambiar rápidamente si es que le damos una de las vías a la bicicleta y cómo eso potencialmente acelera fundamentalmente la cantidad de pasajeros por horas que podemos transportar. En ese sentido, mucho de lo que hemos aprendido tiene que ver con cuánto podemos hacer para que las personas viajen menos. Ese mundo se nos ha presentado, por supuesto, de forma dolorosa, pero todos nosotros potencialmente, creo yo, nos hemos transportado mucho menos durante este periodo. Pero también cuánto podemos promover a través del diseño menos distancias por cada viaje. Y ahí empiezan las lógicas también energéticas y medioambientales desde el punto de vista de las emisiones, ¿no? ¿Cuánto podemos usar menos energía por kilómetro por pasajero? ¿Cuánto podemos emitir menos CO2 por cada unidad de energía que utilicemos? Yo creo que es el momento de plantearnos todas ellas y no solo concentrarnos en una. Es importante que tengamos una visión que contemple cada una de las 4 decisiones. Desde los Champions, nosotros operamos desde el año 2015 en una plataforma que se llama el Marrakech Partnership, englobada en la Global Climate Action Agenda, en 9 áreas temáticas, más bien 7 áreas temáticas y 2 transversales. Dentro de las 7 áreas temáticas está asentamientos humanos y transporte como 2 fundamentales, y dentro de ello, con Nigel este año, Nigel Topping, el champion de la COP26 del Reino Unido, estamos trabajando en una serie de lo que llamamos nosotros procesos de mapas sistémicos de transformación, entre los cuales está, por supuesto, el fin del motor de combustión interna, por supuesto, mejor infraestructura y mejor funcionamiento de las ciudades. En cada uno de estos subtemas que coloco ahí, estamos trabajando con un equipo amplio que nos está apoyando en desarrollar los mapas de transformación sistémica. Y esos mapas de transformación sistémica vienen a contribuir a lo que el año pasado presentamos como los 1.5 Pathways. Cada una de las áreas temáticas, incluyendo el área temática de transporte, desarrolló una herramienta llamada el 1.5 Pathways hacia los 1,5 grados en el área de transporte, donde colocan ciertos milestones fundamentales. Estos pathways hoy en día los estamos perfeccionando y profundizando para terminar, ojalá este año, con una nueva versión de ellos y llegar el próximo año a Glasgow, la COP21, con un elemento cada vez más sólido, muy bien validado por la ciencia, donde podamos mirar incluso distintos ámbitos de relación entre los diversos 1.5 pathways. Esto no los quiero, digamos, enredar con, en general, cómo están estructurados, pero los invito a que revisen los pathways y, por supuesto, nos acompañen y nos contribuyan. Hoy en día, una de las cosas que estamos haciendo con Nigel es un proceso de feedback para perfeccionar el funcionamiento del Marrakech Partnership. Sería muy bueno tener, por supuesto, contribuciones de quienes están escuchando en la sala, ya sea en materia de transporte, en materia de ciudades, gobiernos subnacionales, etcétera. En cualquiera de los ámbitos necesitamos, por supuesto, voces expertas que nos puedan acompañar. Y uno de los resultados importantes que nosotros hemos desarrollado, además de, como les decía, los 1.5 Pathways y los Transformation Maps, es el agrupar a nivel global todos aquellos actores no estatales, como decía antes, empresas,
pueden ser ciudades, gobiernos subnacionales a modo de regiones, inversionistas, sociedad civil, universidades, que estén comprometidos con la carbono neutralidad como máximo al 2050. Esa alianza que se llama la Climate Ambition Alliance hoy tiene una campaña que se llama Race to Zero, donde estamos invitando a sumar todo tipo de voces para acelerar un proceso hacia construir ese mundo resiliente y carbono neutral antes de 2050, y en este caso desde el rol que nos compete a los actores no estatales. Estamos en un momento crítico, necesitamos que todos quienes entendemos la gravedad del problema y entendemos que hoy tenemos una herramienta fundamental basada en la carbono neutralidad antes del 2050, se comprometan y puedan participar en este caso a través de Race to Zero. Entonces invito a quienes están en la sala, ya sea desde su rol como gobiernos subnacionales o su rol como personalidades del transporte, universidades, que se puedan sumar a esta alianza. Muchísimas gracias, Carolina. Un gusto de poder seguir participando con ustedes. Muchas gracias, Jean Paul, por tu presentación. Creo que tu exposición también hace eco en lo que ya se viene escuchando de los oradores y de las autoridades que abrieron esta conferencia, sobre que hay una gran oportunidad para pensar cómo los planes de recuperación y las acciones que tomemos en los próximos meses y en los años inmediatos tienen que estar orientadas hacia la sostenibilidad y hacia un desarrollo bajo en emisiones. Creo que remarco mucho lo que mencionabas al principio sobre la oportunidad para repensar los sistemas de gobernanza, porque al final y al cabo es como, o por lo menos yo desde mi mirada personal considero que justamente los arreglos que hacen al desarrollo territorial, como hacen a los arreglos de gobernanza de estos espacios, son sumamente importantes y son donde después se materializan las acciones que querramos llevar a cabo. Y por último, la importancia que tienen herramientas como los pathways y las cosas que se están trabajando desde el rol que hoy tenés vos y de las organizaciones que participan de la COP, como caminos a seguir, ¿no? Para los distintos actores del sector. Creo que es muy importante lo que mencionás sobre la participación y el involucramiento de todos los actores, no solamente de los gobiernos, para apropiarnos de esta agenda común que es tan necesaria. Habiendo dicho eso, voy a presentar a nuestro último panelista, y no por eso menos importante. Lo voy a introducir a José Barbero. Perdona, y aquí tengo la slide de él. José Barbero es experto en transporte y académico de la Universidad Nacional de San Martín, de Argentina. Es especialista en planificación y políticas de transporte. Posee una gran experiencia en Argentina, como en el resto de Latinoamérica. Ha trabajado como funcionario público en Argentina, así como en organizaciones multilaterales, en empresas de transporte, como consultor y en el campo académico. Actualmente es el decano del Instituto de Transporte de la Universidad Nacional de San Martín. José, te cedo la palabra, bienvenido a este escenario virtual y el micrófono también es tuyo. Muchas gracias, Carolina. Lo primero que voy a hacer es compartir la pantalla, como hemos hecho todos. Ahí. A ver. Ahí estamos. Bueno, antes que nada, muchas gracias al Foro Internacional del Transporte. Es una institución que yo aprecio enormemente. Realmente el transporte, hasta hace unos 15 años que nació el ITF, no tenía una entidad con capacidad de ver el transporte en forma integral, no modo por modo, y con una perspectiva global. Y es un honor poder participar de un evento organizado por esta institución. El tema es amplio, y yo me voy a concentrar básicamente en el tema de cargas, más que en el de pasajeros, y mirando un poco a América Latina y un poquito más de detalle algunos temas vinculados a la Argentina. Una forma de entender, digamos, el transporte de cargas a nivel regional es ver cómo es la partición modal en el transporte interurbano de cargas en nuestro país, en América Latina. Fíjense, en este gráfico en este cuadro hay 6 gráficos de distintos países,
y lo primero que surge es el peso enorme que tiene el transporte carretero de cargas, los camiones, ¿no es cierto? El rol de los ferrocarriles es relevante, así, en serio, digamos, en dos países, en Brasil en buena medida vinculado al transporte de minerales, en México en buena medida vinculado al vínculo que tiene con el resto de la red ferroviaria de América del Norte. Y la navegación tiene un peso, sobre todo en Argentina, Brasil, México, está muy vinculado al movimiento de hidrocarburos, sobre todo en el cabotaje marítimo. Esto es el transporte interurbano. Si le sumáramos el transporte urbano de cargas, que es hecho en forma prácticamente exclusiva por transporte automotor, digamos, la conclusión de estas láminas se acentuaría incluso un poco más, ¿no? Yendo ya al caso más particular de Argentina, en el caso del transporte de pasajeros, la tendencia es similar, se acentúa. El transporte interurbano de pasajeros es el 90% en transporte automotor, y bueno, el resto es en avión y un poquitito en tren. En el transporte urbano de pasajeros, salvo en el área metropolitana de Buenos Aires, donde un 10% es transportado por modo guiado, sean ferrocarriles o el sistema de metro, el resto es el transporte individual y el transporte público automotor, ¿no? Entonces, bueno, esta matriz, esta composición de nuestra matriz de transporte, tan volcada hacia el transporte automotor, se refleja en el consumo de combustibles. En el caso de Argentina, el 80% es derivado del petróleo. Una cosa curiosa, el gas tiene alguna relevancia importante, más tal vez que la media mundial, y lo mismo los biocombustibles que han venido creciendo en los últimos años, ¿no es cierto? Y bueno, ese consumo de combustibles fósiles de origen fósil se refleja también en las emisiones, que es el gráfico de la derecha, que han venido creciendo, tal vez no tanto en los últimos años, porque lo que no creció fue el país, ¿no es cierto? En unos años de estancamiento de la economía, también las emisiones del transporte se aplanan un poco. Si uno ve, digamos, este tema del consumo de combustible, las emisiones, sumado a otros elementos más, ¿no? Como es la fuerte motorización que tuvo la sociedad, la tendencia creciente al transporte individual, al transporte en automóvil particular, etcétera, fueron calando hondo. Y yo diría que a partir del principio de este siglo, simplemente por poner un límite un poco arbitrario, ya empieza a tomar digamos, un consenso mayor la necesidad de un cambio en el modelo de transporte. Ese cambio creo que fue impulsado primero por organizaciones de la sociedad civil, ONGs, la academia. Poco a poco los niveles de gobierno fueron aceptándolo. Primero los subnacionales, me parece, más que los nacionales. Bueno, y poco a poco, digamos, se fue, digamos, como consolidando esta idea de un cambio de paradigma. De hecho, los países de América Latina, a mitad de la década pasada, alrededor de 2015, adhirieron masivamente a los convenios tanto del Acuerdo de París como los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ¿no? Tal vez esta mirada del desarrollo sostenible en el transporte tuvo más énfasis en lo ambiental, un poco menos en lo social, donde los problemas de acceso vinculados a la movilidad o problemas de género, etcétera, realmente son de muchísima importancia, y tal vez tuvo menos conciencia, menos difusión en lo que es la sostenibilidad económica financiera. Yo creo que antes del inicio del COVID, los problemas de sostenibilidad financiera del transporte público en América Latina era un problema enorme, ¿no es cierto? También es cierto que estas discusiones tuvieron más énfasis hacia el mundo urbano y lo que se podía hacer en el ámbito urbano que en las cargas, y la realidad va mostrando que no, que las cargas también son un universo en el cual el potencial de reducción de emisiones y lo que hay que hacer en términos generales para un cambio de paradigma es una tarea enorme. Bueno, esto se fue reflejando, entre otras cosas, en las contribuciones nacionales que los países de América Latina se fueron proponiendo. Tal vez no sean suficientes hoy, eso habrá que irlo corrigiendo en los próximos años. Y tiene, desde el punto de vista del transporte, yo diría, una buena noticia, que dentro de esas contribuciones nacionales, en general, se incluyen con bastante presencia proyectos de transporte. Y digo que es una buena noticia porque en el mecanismo anterior, que era el del protocolo de Kioto, realmente los proyectos de transporte estuvieron prácticamente ausentes, hubo poquitísimos, ¿no? En este caso, en cambio, ya empiezan a aparecer más. Tal vez la mala noticia, digamos que siempre con la buena hay alguna mala,
En general, las propuestas de modificaciones en el sector transporte no surgen tanto de estrategias nacionales del transporte consensuadas y coordinadas entre distintos ámbitos de gobierno, sino tal vez más de las áreas ambientales, etc. Ahora después quiero volver sobre eso, porque me parece que el tema institucional es un tema central en estos cambios a los que aspiramos. Bueno, uno podría decir que si nos pudiéramos volver atrás en unos meses, a fin del año pasado, a comienzo de este año, la situación general en la región era que veíamos por delante, digamos, como un cambio de rumbo importante, un consenso creciente hacia una especie de cambio de paradigma, ese es el título genérico, el modelo de transporte, pasajeros, en cargas, etc. Bueno, en eso estábamos cuando aparece este tremendo golpe del COVID. Trajo impactos de corto plazo, muchísimos, ya se han referido recién a varios de ellos, y lo que queda pensar es, bueno, cuando esto vaya pasando, de alguna manera irá pasando, ¿con qué nos vamos a encontrar? ¿Cómo va a quedar un poco el mundo? Es difícil de prever, todavía hay cosas que son muy inciertas. Podemos ir avisorando qué tipo de impactos, aunque no sepamos muy bien su alcance y su timing, ¿no es cierto? Pero sin duda, la crisis de COVID va a dejar huellas muy importantes para el transporte, en la demanda y en la oferta, en los dos lados, ¿no es cierto? Y algunas de esas huellas y algunos de esos cambios son favorables, ¿no? Por ejemplo, la digitalización, la posibilidad de hacer viajes más cortos o menos viajes, desarrollar nuevos tipos de servicios, de cadenas de suministro más cortas, menos tensas, esas probablemente son huellas que va a dejar este cambio, que favorecen el nuevo paradigma hacia el que íbamos, ¿no? Pero también van a aparecer unas cuantas que están en sentido contrario, ¿no? Y ese es un problema serio que hay que ponderarlo. Uno de ellos es el temor al retorno al transporte individual, que de alguna manera se quería salir de eso, las condiciones sanitarias, etcétera, probablemente lleven a que eso crezca. Un problema en América Latina en particular en este sentido son las motos. Las motos han crecido mucho en muchos países de América Latina en los últimos años. Y digo, la probabilidad de tener un accidente fatal en una moto es aproximadamente 20 veces más alta que tener un automóvil. O sea que las motos masivamente usadas en la ciudad, si no van con muchas precauciones, también son peligrosas, ¿no? Bueno, creo que de los otros temas de alguna manera ya hablaron los anteriores, la reducción del precio de los hidrocarburos, este repricing de que hablaba Jean-Paul, y lo que puede significar el riesgo de destrucción de valor. Constituir una empresa de transporte lleva mucho tiempo, equipos, recursos humanos, organización, todo eso funcionando. Bueno, esta situación puede provocar una enorme cantidad de quiebras, y eso es destrucción de valores como destrucción de un capital social, ¿no es cierto? Bueno, creo que lo que se impone, y es obvio, es que tratemos de tener una agenda de recuperación de la economía, que esté alineada, a lo posible que no olvidemos en esta urgencia de la recuperación económica aquellos cambios que veníamos haciendo hacia un paradigma de un transporte un poco más sostenible. Si yo lo miro en el caso de Argentina, creo que el contexto que vamos a encontrar realmente va a ser durísimo. Durísimo porque va a haber caída de ingresos de los hogares, ingresos de las empresas, probablemente un desempleo creciente, pobreza creciente, debilidad fiscal manifiesta, dificultad para conseguir financiamiento. O sea, va a ser un momento realmente complejo. Sin duda, el desafío es cómo combinar algunas medidas de reactivación de la economía y sobre todo de generación de empleo y de aliviar la situación social con modelos de transporte que sean más limpios y resilientes. Y esto se puede hacer, yo creo, pero tiene un requerimiento muy importante, que estas políticas tienen que integrar, que la política de transporte en este caso, tiene que integrar desde su nacimiento, desde su definición, distintos sectores. Hoy es difícil pensar hacia adelante una política de transporte que no contemple la política energética del país, la política ambiental, la de desarrollo productivo, la política de desarrollo urbano y hábitat, como se conversaba recién. Bueno, y eso hoy aparece con más claridad que nunca, aunque ya lo supiéramos de antes, aparece
con más claridad que nunca, y la verdad que eso choca con la organización institucional que tenemos, donde el Estado en general funciona en áreas muy atomizadas, y es difícil juntarlas y que puedan proponer justamente estas estrategias con objetivos múltiples. Entonces, la dificultad conceptual de identificar las medidas, hay una dificultad institucional de organizarlos para definirlas y para implementarlas en forma eficaz, que no sean simplemente buenas frases y buenas intenciones en un papel. Y yo quisiera ir cerrando, ya poniendo foco en algunas prioridades bajo este criterio, ¿no es cierto?, de tener sistemas que contribuyan al crecimiento. En la Argentina las exportaciones van a ser cruciales, y que lo hagan de una forma, digamos, compatible con el desarrollo sostenible, y conformando también sistemas más resilientes. El tema del cambio climático lo vemos en general en materia de mitigación, pero la verdad que en materia de adaptación también influye fuertemente en el sistema de transporte. Yo propongo 5 acá, como siempre en estos casos no hay una medida que salve todo, hay muchísimas, estas 5 son importantes. Una de ellas es todo lo que puede hacerse al interior del autotransporte de cargas, porque aun cuando haya un cambio modal importante hacia los ferrocarriles o la navegación, los camiones van a tener un peso enorme en nuestra economía y hay muchísimo por mejorar al interior de la operación de los camiones, desde cambio de combustibles, operaciones más eficientes. La tecnología ofrece muchas oportunidades realmente para trabajar más en este sector. En materia de cambio modal, un país de la dimensión de la Argentina y con cargas masivas importantes debería tener en el ferrocarril un rol más activo del que tiene hoy. Eso no es fácil, requiere inversiones y cambios regulatorios que todavía no están definidos, pero creo que eso es un potencial que hay que aprovechar. Lo mismo con la navegación, y eso implica tanto los ríos, sobre todo como la navegación marítima, donde ahí hay más problemas de orden regulatorio y normativo que otra cosa. El país, por su conformación, depende mucho de la navegación fluvial, y eso me refiero al Río de la Plata y al Río Paraná. Y esa conectividad por agua, ese es un desafío enorme. Y ahí sí el problema de adaptación tiene que ver, los cambios en los regímenes de lluvia. Este año sentimos una bajante impresionante en el Río Paraná. Eso puede afectar realmente lo que es el mayor polo de exportación de Argentina, o incluso los puertos de importación y exportación de cargas generales en el área de Buenos Aires. Creo que ahí hay desafíos, hay que tomar decisiones realmente importantes. Y otros en las operaciones logísticas, yo creo sobre todo ahí las pymes, digamos, tienen mucho que mejorar. Las firmas grandes en general se organizan mejor, las pequeñas no. Ahí hay posibilidades de operaciones cooperativas, de plataformas específicas. Me parece que eso también son propuestas que ayudan, por un lado, a la eficiencia económica y también a un uso mucho mejor de los equipos, donde hoy todavía los coeficientes de ocupación de bodega o los viajes en vacío son muy altos, ¿cierto? Y finalmente, el último punto, que a veces no está tan presente en los discursos, pero en Argentina tenemos mucho intercambio carretero con los países vecinos, y a su vez es un país de tránsito de mucho vínculo, por ejemplo, entre Brasil y Chile, o Paraguay y Chile, etc. Entonces, los pasos de frontera, que hoy son puntos bastante críticos, con esperas enormes, merecerían realmente una atención mayor, y no un poco en su infraestructura, sin ninguna duda, que en muchos casos se enfrenta a una geografía muy difícil, pero también en todos los procesos y normas, controles aduaneros, controles unificados, etcétera, pérdidas de tiempo, mala utilización de los equipos, etcétera. Creo que esa es otra más que hay que trabajar. En fin, este es un poco el mensaje mío. Yo, si algo resaltara, creo que es la necesidad de poder ir avanzando en el país, y tal vez esto sea extensivo a otros, con estrategias realmente integradas, profundamente integradas, entre la política de transporte y otras políticas públicas. Tal vez uno de los desafíos del siglo XXI sea justamente armonizar las políticas públicas, habiendo recibido aparatos estatales que están mucho más preparados para trabajar en sitios donde cada área mira un poco su solo objetivo, y hoy hay que combinar los objetivos. Nada más, Carolina. Muchísimas gracias, José, por tu exposición. La verdad que creo que hay muchos mensajes alineados de todo lo que fuimos escuchando en el día de hoy.
Me parece muy importante lo que comentabas más hacia el inicio sobre cómo está conformada la matriz del transporte en Argentina y también cómo eso se alinea a la matriz justamente energética, que es lo que mencionaba el ministro de Meoni al inicio, que es muy importante y lo decías también hacia la mitad de tu presentación, ¿no? La integración de los distintos sectores en abordar estos temas y los desafíos de manera conjunta. Así que creo que ese es como un punto clave. También quiero resaltar que en otras presentaciones se habló mucho justamente de los shocks de la oferta y la demanda durante este proceso de pandemia, pero bien resaltabas algunos aspectos que podrían considerarse positivos, como que se fomentaron algunos pequeños cambios que podrían ser bien utilizados si se consideran como parte de estas medidas hacia adelante. Con eso voy a finalizar para poder dar lugar a la sesión de preguntas y respuestas, que creo que el intercambio con los participantes es siempre lo más rico. Voy a excusar a Gonzalo Muñoz, que tuvo que dejarnos por otros compromisos que él tiene, pero bueno, si hay preguntas para él, los invitamos a que lo hagan y lo mencionen en Twitter y en LinkedIn utilizando los hashtags. Así que voy a comenzar con algunas preguntas que me parecían relevantes sobre lo que se estuvo discutiendo. Tal vez esta es un poco general y se la voy a dirigir primero a Néstor porque así fue en las preguntas iniciales, pero sí, digamos, sabemos que la agenda de descarbonización hasta el momento ha sido bastante costosa, digamos, se la ve como de grandes inversiones, en especial al inicio, ¿no? La inversión inicial para hacer la readecuación de infraestructura o la reconversión de vehículos o de infraestructura. ¿Cómo crees, un poco desde la visión que tiene el banco, e incluso creo que es una conversación compartida con otras organizaciones multilaterales, cómo crees que tras la pandemia esto se va a dar como para facilitar el acceso ya sea al financiamiento o a la forma de implementar esas acciones cuando la presión económica y financiera parece ser mayor, ¿no? Muchas gracias, Carolina. Yo creo que el tema pasa por reconocer que hay una limitante muy grande de recursos fiscales de los países, ¿no? Entonces, ese es un principio que antes de la pandemia ya era un problema, ¿no? O sea, porque teníamos una especie de inversión inflexibilizada en una cantidad de activos del pasado que no hemos terminado de desarrollar, redes de carreteras, por ejemplo, completas. Y ya teníamos una restricción para dar ese paso y convertirnos en el aprovisionamiento de esa infraestructura. Ya teníamos problemas fiscales. Hoy día son más graves y más fuertes, y creo que eso es importante, ¿no? Tenerlo en cuenta. ¿Qué nos queda entonces? Bueno, va a haber una inversión. Yo creo que no es posible que los países puedan, todavía no tenemos claro cuál será esa reducción de la inversión en infraestructura que se dará, pero va a ser importante. Lo que queda nos fuerza mucho a ser muy eficientes y eficaces, y creemos que esa infraestructura se debe dirigir primero a aquellos áreas donde más sostenibilidad o más posicionamiento hacia un futuro más sostenible podemos tener. Por decir algo, preferible hacer una inversión en mantenimiento de ferrocarriles, donde hay modos en competencia, como mencionaba José hace un momento, que no son muchos los países, frente a un proceso de inversión pública en expansión de una red vial. Ese es el tipo de cosas que vamos a tener que ver siempre con muy pocos recursos. Lo siguiente es cómo maximizo esos recursos, ¿no? Entonces ahí hay un rol muy importante de movilización de recursos del sector privado. Todos sabemos, creo que en este grupo, en este panel y en esta audiencia no tenemos que convencernos mucho de que cuando yo hago inversiones en sostenibilidad, en general voy a tener mayores eficiencias, incluso más utilidades, en un plazo probablemente más largo que el que usualmente reconocen los mercados de capitales. Entonces yo creo que ese es el tipo de inversiones que nosotros y de inversionistas que nosotros debemos tratar de
de canalizar y apalancar los recursos públicos para atraer esos recursos de sector privado dirigidos a inversión en infraestructura o servicios que pueden retardar la necesidad de esa infraestructura. Y aquí ya estamos hablando de tecnología, aquí estamos hablando de una gran cantidad de aspectos que pueden aumentar la eficiencia y el uso de la infraestructura existente. Y sobre esa base aprovechar los fondos climáticos que ya existen, ¿no? Que también permitirían ayudarnos a apalancar todo eso. Creo que ese es el cambio. Desafortunadamente no es que vaya a ser más fácil, yo creo que va a ser más difícil de hacer, pero precisamente yo entiendo que muchas de las maravillosas recetas de comida que tenemos en nuestros países para hacer algo muy difícil, un poco más amigable en la discusión, recetas de Colombia, de España, muchos de estos países vienen de momentos de crisis y las mejores comidas han surgido cuando la gente se pone a pensar porque no tiene recursos, ¿no? Yo creo que eso es lo que tenemos que apalancar y el BID está muy enfocado en tratar de canalizar todo ese esfuerzo de innovación de los sectores público, privado y sociedad civil hacia esta nueva realidad. Pero creo que nos tiene que quedar muy claro que hay unos problemas fiscales enormes, ¿no? Y no alcanza los trillones de dólares, ni siquiera en los países desarrollados para solventar lo que hacíamos antes. No, ese escenario ya no existe. Como diría uno en inglés, we have to move on, en un escenario mucho más restringido de recursos financieros, pero totalmente amplio en potenciales de innovación, tecnología y creatividad, ¿no? Y con una demostración clara, ¿no? de lo que se puede hacer cuando los modos de transporte se utilizan o se dejan de utilizar cuando no es eficiente utilizarlos, ¿no? Gracias, Néstor. Y en seguimiento a esa pregunta, si tal vez brevemente, y luego los invito por ahí a John Paul o a José a comentar también, pero mencionabas un poco del apalancar y tratar de sinergizar los recursos que vienen un poco tanto del sector público como con el sector privado. Entonces, ¿cómo crees que se puede afianzar un poco el diálogo y la confianza del sector privado para poder incrementar más asociaciones público-privadas en el sentido de poder sinergizar acciones, ¿no? Yo creo que en general, y esto ya venía pasando desde antes, por lo menos en el banco, muchos de los que hemos trabajado en el sector público sabemos que en el pasado, por ejemplo, la relación del sector público con el sector privado era muy lejana, ¿no? Era, en el mejor de los casos, a través de un contrato de lo que fuera, ¿no? De obra, de concesión, muy prescrito, muy definida. Yo creo que se requiere pasar a relaciones un poco más cercanas, más de largo plazo, más de colaboración entre sectores público y privado. Creo que ese es un cambio grande que tenemos que hacer desde el punto de vista de la política pública, ¿no? Muchas gracias. No sé si José quiere acotar algo a esto. Sí, creo que yo comparto con Néstor que hay hoy un acercamiento mucho mayor entre público y privado, y la verdad que, bueno, los privados en muchos casos son operadores en el transporte, eso es tradicional, pero en las últimas décadas también participaron en inversiones fuertes, ¿no? Inversiones de infraestructura, en aeropuertos, en puertos, en carreteras de alta intensidad. Ahora, creo que cuando se producen crisis como las que hay ahora, sociales tan fuertes, realmente se complica articular sistemas público-privados. Yo tengo en la memoria la experiencia de Argentina en el año 2002, donde tuvimos una crisis económica muy profunda, pero, por ejemplo, en ese momento, el movimiento de pasajeros, el transporte en las autopistas, etcétera, pues los puertos bajaba el 20, el 30%. Hoy bajó muchísimo más. Entonces, un particular que ha hecho una inversión y que la tiene que recuperar a través del pago de los usuarios, cuando los usuarios caen, digamos, a niveles bajísimos, ¿cómo hace? En ese momento hubo que repensar realmente en una reestructuración de todos los contratos, ¿no? O sea que yo desearía firmemente que haya esa posibilidad de usar recursos privados que son abundantes en necesidades públicas que también son enormes y donde el sector público va a tener poca plata. Pero habría que ver bien qué mecanismos realmente lo pueden permitir. Si ya antes era un poco difícil, en esta circunstancia creo que va a ser un poco más difícil aún.
Muchas gracias, José, por la aclaración. Voy a continuar con una pregunta para Jean-Paul y la voy a leer en inglés, ya que originalmente está en inglés, para no perder en la traducción. La pregunta dice así: If the service sector is Si el going to be more sector de affected, servicio va a ser not so much bulk afectado, and commodities, does this no mean tanto como economies las that are commodities, eso producers or significa que exporters las of commodities can have an economías opportunity, like que son Argentina? exportadoras pueden tener And una how this oportunidad como trend la can be Argentina impacted y from cómo esto puede estar deglobalization? impactando la desglobalización. Yes, that's a complex, I would say, issue. Es un tema complejo, diría. Lo que sí puedo imaginar en este punto es el hecho, va a haber un ciclo de refuerzo negativo. Las economías son las economías de alta demanda, como en Norteamérica y Europa. El sector de servicios está muy impactado. Las economías que exportan recursos, algunos sectores no van a ser tan impactados como el sector energético, por ejemplo. Mi preocupación es que el impulso va a ser la vulnerabilidad que están de las economías basadas en servicio, que va a requerir una reestructuración de la mano de obra por la pandemia. Y también uno de los grandes temores que comencé a observar es la desconexión entre el sector público y la realidad económica, que es muy distinta. Y uno presiona para una agenda que no necesariamente refleja la realidad emergente que se está pudiendo ver en los sectores económicos. Estas son una de mis preocupaciones. Y también que no sabemos en este punto cuál va a ser la realidad. Así que hay que ir despacio con las agendas, hay que tener mucho cuidado, porque esta realidad está desarrollándose a medida que hablamos. Eso es lo máximo que puedo decir en este momento. Muchas gracias, Jean-Paul, por tu intervención. Quisiera saber si por ahí Néstor o José quieren acotar algo o continúo con una siguiente pregunta. A mí me gustaría volver un poco a lo que en alguna medida mencionó Néstor en su presentación en relación a, digamos que él decía un poco que deberíamos tomar como ventaja un poco de la contingencia que está sucediendo, y creo que algo alineaba la pregunta de recién, ya sean desde el punto de vista de generar estos cambios, tanto en los sistemas, digamos, desde el punto de vista técnico, logístico, de la infraestructura, pero también cambios institucionales, regulatorios, para fortalecer los sistemas como un todo, ¿no? Y en ese sentido, una de las cosas que nos preguntamos un poco es, los cambios regulatorios e institucionales o de gobernanza suelen tomar mucho tiempo porque requieren una serie de pasos, ya sea burocráticos o una generación de consensos que no son diálogos que suceden tan rápidamente. Entonces, ¿cómo crees que podemos de alguna manera dinamizar estos procesos en un momento en que necesitamos accionar un poco más rápido para hacerlo de forma que estos cambios se operacionalicen previo o más rápido que el poder volver al business as usual, ¿no? Poder volver a como antes producíamos, a como antes nos transportábamos previo a la pandemia. Bueno, yo creo que la oportunidad que estamos viendo hoy día, digamos que hay una prueba fehaciente de todo lo que han logrado hacer muchas de las ciudades y países en reacción a la pandemia como tal, en capacidad regulatoria, ¿no? Y de atender unas fallas estructurales que han ocurrido en los mercados, ¿no? Hay países que han logrado en alguna medida subsanar la falencia que tuvo el sector financiero para atender ciertas necesidades del consumo. Eso es algo que en muy poco tiempo lo lograron hacer, ¿no? Y creo que fue como que se generó un efecto de cooperación entre los diferentes agentes
la política pública y de la economía política de estas decisiones que llevó a tomar acciones fundamentales que en muchos casos han mantenido incluso muy controlada la expansión de la infección del virus, ¿no? No es fácil simular a futuro ese comportamiento. Desafortunadamente, yo creo que a medida que pasen los meses, las semanas que son como meses y que es parte del tema, ¿no? Cuando yo tengo que hacer algo tan rápido, las agencias públicas se mueven muy rápido. Yo pensaría que el tema es actuar y promover muy rápido, ¿no? Que todos los stakeholders que tenemos algo que ver en este tema, nos movamos lo más rápido que podamos para darle herramientas a quien corresponda tomar la decisión, bien sea alguien de sociedad civil, bien sea una multilateral como nosotros. Y creo que la tecnología es un tema que puede ayudar mucho en esto, porque la tecnología de alguna manera es innovación, no está muy regulada, puede definir nuevas realidades, de hecho lo hemos visto en otras industrias, y yo creo que buscar esas respuestas en ese tipo de actividades nuevas, más que en las actividades del pasado, puede generar mantener esa dinámica, ¿no? Que desafortunadamente yo creo que va a ir bajando, ¿no? Como todo en el mundo, yo creo que nos vamos a ir acomodando. Uno siente eso mismo, las burocracias vuelven, ¿no? O sea, la burocracia en un momento dado desapareció por sustracción de materia. Nos tomó a todos mucho tiempo, por ejemplo, poder hacer estos eventos que hoy día se hacen con una eficiencia única. Por ejemplo, un evento como este. Me temo que con el tiempo, poco a poco, nos vamos a inventar procesos y procedimientos, y por eso es que hay que ser muy rápidos en actuar en estos primeros meses que van a definir los próximos 5 años. Y esos 5 años van a ser cruciales para las próximas 3 décadas. Creo que es un enfoque de ese estilo que todos individualmente deberíamos impulsar desde el interior de nuestras organizaciones. Y en el BID nosotros estamos tratando de hacer eso. Muchas gracias, Néstor. Voy a continuar con una pregunta hacia José. La voy a leer en inglés, ya que así la hicieron. Do you think that centralizing services will have a ¿Crees more... que los servicios centralizados van a tener un impacto más positivo post-COVID? ¿Esto va a llevar a medidas que a la descarbonización y al subsidio? Bueno, entiendo por centralización o descentralización, básicamente, si las decisiones se concentran en un nivel de gobierno o con los niveles subnacionales, por lo menos la interpreto así a la pregunta, ¿no? Hasta ahora, tal vez al hablar del Estado, todos en general hemos supuesto, estamos hablando más como del Estado nacional, y en el transporte, en muchos de sus ámbitos, las decisiones pasan por estados subnacionales, ¿no es cierto? En los países federales, las provincias o estados tienen un rol muy importante, y las ciudades, sobre todo en el transporte urbano, tienen un control enorme, ¿no? Yo creo que en ese sentido, una crisis de este tipo tiene que ayudar a establecer bien cuáles son los roles del nivel nacional y del nivel subnacional en distintos temas, ¿no? Sobre todo donde hay mucho entrelazado, como es por ejemplo en el transporte urbano o en la gestión de la red vial, o sea, donde tanto el nivel nacional como los subnacionales tienen injerencias. Yo creo que el rol de la nación debe ser más bien en establecer grandes lineamientos y en tener instrumentos de financiación y de apoyo técnico, y los entes subnacionales tienen que ganar un poquito en autonomía y sobre todo en capacidades, que muchas veces no lo tienen, para ser responsables ellos también de todos estos cambios que hay que implementar. Yo interpreto así la pregunta, espero haberla respondido. Muchas gracias, José. Voy a tomar un par de preguntas más para tratar de terminar más o menos en horario de lo que habíamos previsto. Voy a continuar con una pregunta para John Paul. Vos hablabas un poco de estos shocks en la oferta y la demanda. Lo que se nota es que han hablado incluso, creo que, bueno, un poco, varios mencionaron el tema del transporte de pasajeros. Se ha trabajado mucho el tema de modelos bajo demanda, o demand driven.
¿crees que hay una oportunidad, y voy a agregar a esta pregunta también el tema de la multimodalidad, ¿no? O sea, en lo que es transporte de pasajeros se trabaja mucho sobre esos temas, creo que hay mucha innovación alrededor de estos conceptos, pensando los modelos de negocios atrás del transporte de pasajeros. ¿Crees que hay una oportunidad para pensar las cadenas de distribución también, o sea, de manera similar a estos conceptos de multimodalidad o de demand driven, para poder de alguna manera bajar el impacto, eficientizar las cadenas de distribución, el transporte como el almacenamiento, y que permita desarrollar mejores modelos de negocios? Okay, in my opinion, En mi opinión, uno de los drivers centrales para transporte de carga será el comercio electrónico, el e-commerce. El e-commerce ya está estableciendo un sistema de distribución multimodalidad y tomando control de lo que es la logística. Entonces allí la actividad va a ser esencialmente una iniciativa privada. Esto ya lo vimos en Estados Unidos, donde vimos un aumento dentro de los patrones de demanda de transporte de carga que hizo que muchos sectores se volvieran locos para poder brindar servicios adicionales, mientras que las entregas a nivel comercial se estaban desplomando, ¿sí? Los Amazons del mundo ya tenían un modelo múltiple y una estrategia de este tipo a nivel nacional, y este proceso se va a reforzar. Y va a reforzar este dominio que tienen del proceso comercial. Esto es lo que puedo decir al respecto. No sé si alguien más quiere comentar. Muchas gracias, Jean-Paul, por tu comentario. Voy a dirigir una pregunta a Néstor, a José, que está un poco relacionado a esto de los cambios en la matriz y en la modalidad del transporte de cargas en Argentina. La pregunta es como, ¿cuáles crees que son aspectos más relevantes para poder de alguna manera abordar de una manera más rápida o eficiente el cambio hacia los sistemas de transportes ferroviarios o portuarios y fluviales, en una manera de fortalecer los sistemas de transporte y utilizar la oportunidad que tienen en reducir emisiones? Sí, José, Carolina, perdón. para mí la pregunta, No. imagino. Ok, perfecto. Sí, claro. Bueno, sí, la implementación de esas cosas no es fácil. Yo creo cada vez más que, digamos, a veces usamos los términos políticas y planes en forma como intercambiable, ¿no? Y en realidad uno pensaría que hay una pequeña diferencia entre lo que es primero tener claridad en los lineamientos, o sea, en las aspiraciones que tiene. Bueno, en este caso estamos hablando de un país respecto a un sector como es el transporte, y otro es más operacional, de los planes, ya más de qué es lo que hay que hacer. Y yo creo que en la Argentina no tenemos tan claras las políticas, no las hemos tenido en los últimos años, creo que hay un esfuerzo por hacerlo, pero me parece que nos falta. Esas políticas se tienen que plasmar, como en cualquier otro lugar, en unos lineamientos y en cosas que se escriban. Y después que uno sabe hacia dónde quiere ir, bueno, ahí hay que bajar a aspectos un poco más operativos. Uno de los temas que estaba en la pregunta era el de los ferrocarriles, por ejemplo, otro el de los puertos y las vías navegables. Bueno, primero tenemos que definir exactamente qué es lo que queremos. Muchas veces al sector se lo trata de encasillar o desde el lado de quienes prestan el servicio, no tanto de los usuarios. A veces se ignora o a veces se sobreestima los impactos ambientales que pueda tener. Creo que tenemos que balancear todo eso y establecer políticas. Si uno quiere, hoy hay buenas prácticas en el mundo de países, de regiones que han establecido estas políticas, estos lineamientos. Y después eso bajarlo a planes. Bajarlo a planes también requiere capacidades técnicas. Necesita datos, necesita análisis, necesita profesionalismo en el Estado. Yo veo que en la Argentina no estamos bien en eso,
desde el punto de vista personal, yo empecé a trabajar en el Estado hace 45 años, lo he seguido de cerca en el sector transporte, y la verdad que veo que estamos flojos, que estamos débiles. Me parece que ahí la dirigencia política, y me refiero en general, no a ningún partido en particular, debería tener conciencia que este es un sector que requiere una profesionalidad mayor, tanto para establecer las políticas como para después bajarlas a aspectos operacionales y poder implementarlos, ¿no? Pues uno de los grandes nudos que yo creo que tenemos nosotros por delante, lo teníamos antes y lo tenemos más serio ahora con el COVID, es de orden institucional, es de tener un Estado nacional y subnacionales organizados y capacitados y preparados como para dar las respuestas que los problemas requieren. Muchas gracias, José. Voy a hacer la última pregunta del panel y cerramos. Me gustaría preguntarte, y luego le voy a pedir a Néstor que por ahí tal vez comente también, que él lo mencionaba en su exposición, sobre cómo trabajar con el sector de transportistas, que en nuestro país y tanto en la región, justamente hay una participación de transportistas chicos, de empresas pymes o de transportistas individuales o empresas familiares que tienen una dificultad mayor, justamente como también lo mencionaban hace un momento, para poder incorporar cambios en la manera de operar y demás, y que en este momento además son por ahí el sector más afectado dentro del transporte de cargas en términos de lo que está sucediendo en este momento con la crisis. ¿Cómo creen que se los puede involucrar, trabajar con ellos para poder empezar a involucrarlos en este diálogo y en esta implementación de un transporte sostenible? Creo que pequeños estados, es cierto que tienen unos niveles de representatividad importantes. Hay cámaras empresarias y federaciones de cámaras, o sea que puede haber una buena interlocución. Creo que la mesa de diálogo es algo que nunca se debe haber interrumpido y naturalmente políticas y cambios de este tipo necesitan consensos. Yo tengo la impresión que en esta crisis tan fuerte, probablemente las empresas medianas sean las más perjudicadas. Una empresa que tiene, por decir algo, 30, 40 camiones y personal a cargo, que tiene que pagar sueldos pero que no tiene actividad, y tiene una chance alta de ir a la quiebra. Un operador individual que solo tiene su vehículo y que tiene nulo o muy poco trabajo, y bueno, creo que hasta tiene más posibilidades de sobrevivir que la empresa mediana. Y la empresa más grande, bueno, no supondría que tienen tal vez un pulmón un poco mayor. De cualquier manera, el impacto del COVID en las empresas de carga es muy dispar. Así como en pasajeros es lapidario y abarca a todos, en las cargas hay segmentos, hay empresas que trabajan en cierto tipo de productos que han mantenido su nivel de actividad y no están tan perjudicadas, y otras están tremendamente perjudicadas. Le pongo un dato. En mayo de este año, en Argentina, hemos tenido prácticamente un 20% más de actividad en exportación de granos que el año pasado. Y todos los camiones, las terminales portuarias y los buques siguieron trabajando. En otras áreas, en cambio, los que distribuían otro tipo de productos han estado realmente sin actividad alguna. Entonces, es medio diversa. Yo creo que establecer el diálogo y las mesas de trabajo no es tanto un problema, y eso implica, eso sí, no solo incluir a los transportistas, sino también a quienes, digamos, en este caso, a los dueños de la carga, ¿no? Me parece que el rol del Estado, en este caso, es asegurar que la función del transporte se cumpla adecuadamente. Eso implica, por supuesto, la supervivencia de los transportistas, pero también buenos servicios y buenos precios para los usuarios, ¿no? O sea, el Estado tiene que buscar un poco un equilibrio entre los usuarios del transporte y los prestadores del servicio de transporte. Néstor, ¿no, adelante. Carolina? Sí, gracias, Carolina. Y yo hago eco en lo que estaba diciendo José, como siempre, y no solo lo que dijo ahorita, sino lo que mencionó antes, ¿no? Que uno, después de muchos años de estar en el gobierno, uno ve realmente, o en el gobierno, o trabajar muy cerca a los gobiernos, uno ve que hay avances grandes, pero que es mucho lo que nos falta, ¿no? Y en términos relativos, ¿no? Y yo creo que
sí, los gobiernos tienen que hacer algunos temas. Va a ser lento porque muchos de los problemas que tenemos en el sector y que los estamos viendo ya agravados y muy concentrados por efectos del COVID, vienen de contextos más amplios, ¿no? O sea, temas como la informalidad es un tema que está allí, que no va a cambiar en el corto y mediano plazo en nuestros países. Eso afecta al transporte de carga como muchos de los otros modos, pero es porque afecta a todo el tejido industrial. Me parece que nosotros desde el sector, y creo que eso está ocurriendo cada vez más, tenemos que hacer, como tú mencionabas, una salida más fuerte hacia entender no solamente a los operadores y transportadores, sino hacia los demandantes originalmente de sus servicios. Yo creo que nosotros tenemos que entender más los fundamentos de negocio de las cadenas productivas y sus correspondientes cadenas de suministro, para poderlo traer al sector y poder, porque antes estaba más, antes era simplemente un área, una función dentro de la organización empresarial, el tema de transporte. Hoy día ya no es así, hoy día es parte de toda la cadena de valor, está integrado desde el mercadeo hasta la producción básica de los insumos que entran en la cadena de valor de todo un sistema productivo, cualquiera que sea la industria que yo tome. Y para rematar, las industrias en sí mismas se han combinado, ¿no? Es difícil distinguir una industria manufacturera de una industria de servicios. Hoy día es algo muy difícil de hacer, están realmente combinadas en los diferentes, no sé, si uno piensa en los elementos de una cadena de valor tipo Michael Porter, hoy día ya no existe algo así. Creo que eso es algo que tenemos que cambiar desde el sector. Nosotros en la industria individualmente tenemos que cambiar nuestra visión, que es muy especializada, y poder mantener la profundidad y la relevancia de esa especialización con un entendimiento de los mercados de capitales, de los mercados financieros, de la industria X, de la industria Y, de la industria Z, para poder empezar a proveer soluciones más específicas y poder hacer un diálogo mucho más enfocado con los operadores privados, ¿no? Creo que se va a profesionalizar el sector, como decía José, creo que esa es una gran necesidad, creo que no se ha hecho lo suficiente, pero eso va a tomar tiempo, ¿no? Va a tomar más tiempo. Entonces, mientras eso ocurre, los que ya somos parte del sector profesionalizado tenemos que profesionalizarnos en otros sectores y industrias distintas al sector transporte. Me parece que ese es uno de los temas claves para poder hacer un buen diálogo efectivo con los operadores privados, porque ellos mismos no conocen bien a sus clientes, ¿no? Y los que los conocen bien no necesitan nuestra ayuda. O sea, no nos engañemos, los operadores privados de transporte que trabajan con las grandes multinacionales no necesitan mucha ayuda. O sea, la ayuda la necesitan los otros, que son como la gran mayoría. Gracias, Carolina. Tal vez me extendí mucho en esa pregunta, pero es que es demasiado importante. Muchas gracias, Néstor, por tu comentario. Con esto vamos a cerrar el panel, ya que estamos un poco pasados de la hora de lo que teníamos previsto. Quería recordarles a todos que pueden continuar dejando preguntas y comentarios utilizando hashtags en LinkedIn y en Twitter. Aquí están en la pantalla. También quisiera mencionar que este ha sido el primer panel de una conferencia que durará las próximas semanas, que finaliza el 30 de julio. La próxima sesión va a ser sobre la descarbonización del transporte carretero y creo que algunas de las preguntas que se tocaron hoy y de los comentarios en las exposiciones van a poder continuar dialogando sobre esto. Es mañana 8 de julio, empieza a las 10 de la mañana de Argentina, 15 horas de París. Por favor, corroboren y esperamos que todos puedan participar. Sin más, bueno, continúo recordándoles que podemos compartir más información y que luego los videos y las presentaciones van a estar compartidas en la web y en las redes. Con eso también no quiero dejar de agradecerles enormemente a los panelistas que formaron parte de este panel hoy, Néstor, Gonzalo, John Paul, José. Muchísimas gracias por sus aportes, por el diálogo. También quisiera agradecer a todos los participantes que estuvieron en la audiencia, a la gente que se ha conectado, ha dejado preguntas o ha escuchado estas exposiciones. Creemos que esto es súper importante para continuar impulsando la agenda de descarbonización del transporte.
Y bueno, y por último, y una vez más, en nombre de los organizadores del evento, el Foro Internacional de Transporte, el Instituto Wuppertal, el Grupo de Trabajo de Transporte de Let's Slack y la Asociación Sustentar, les agradecemos nuevamente por el rico intercambio y esperamos que todos puedan participar en la sesión de mañana y en las siguientes.